Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales aquí en TV Senado, en Profundidad de Campos. Vamos a conversar ya instalados en este 2021 con el senador Juan Ignacio Latorre, representante de la región de Valparaíso, militante de Revolución Democrática. ¿Cómo está, senador? Hola Sergio, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. El año que se fue, ¿qué le deja a usted en el alma, en el corazón, en la mente? Un año duro, ¿ah? Primero, bueno, con todo lo que ocurrió también desde el año anterior, con el estallido social, que yo creo que continúa ese malestar, continúa ahí en las bases de la sociedad. Y después con la pandemia, donde se agudiza, se profundiza de alguna manera, diría yo, el malestar social, la precariedad de la vida, eh, muchísimos compatriotas muertos, más de 21.000 personas que han fallecido en Chile, más de 600.000 personas contagiadas, gente que lo ha pasado muy mal también la crisis económica. Ha sido un año durísimo y también con esperanzas, con el proceso constituyente, el plebiscito. Yo creo que es un año muy cargado de muchas cosas, digamos, en lo político, en lo social. Así que, bueno, ha sido intenso, ha sido duro, para ser sincero. Ahora, uno de los puntos clave es el proceso constituyente, que costó para que llegara una convergencia entre la gran mayoría de los sectores políticos y permitiera finalmente que la ciudadanía se expresara en un 80-20, y que eso significó que la gran mayoría estaba por una nueva constitución, y con el segundo agregado de que esta constituyente estuviera formada solamente por ciudadanos. ¿Qué le dice a usted como mensaje el hecho que la gente haya rechazado mayoritariamente la posibilidad de una mixtura entre políticos y ciudadanos comunes y corrientes para esta instancia legislativa? Porque así va a ser para construir una nueva constitución. Una primera reflexión que diría yo es que la gente, el pueblo de Chile, ratifica un camino democrático para canalizar el conflicto social, ¿no? Un plebiscito que muchos tenían dudas si la gente iba a ir a votar o no. Estábamos todavía en pandemia, algunos decían, recuerdo el ex senador, hoy día canciller Alamán, decía, pero ¿para qué vamos a hacer un plebiscito? Vamos directo a la constituyente. Querían saltarse el plebiscito. Yo creo que era un hito muy importante, muy significativo, muy simbólico y también terapéutico, diría yo, para la sociedad chilena en el momento que estábamos viviendo, que la gente fuera a ratificar. Y yo creo que una votación histórica en participación, ¿no? Mucha gente joven votando, y el resultado, ¿no? 80% apruebo y 80% convención, prácticamente, digamos, ¿no? Convención constitucional. Y esa era una segunda reflexión, ¿no? Yo recuerdo los días de negociación previo al famoso acuerdo del 15 de noviembre. Esto partió días antes en el Congreso, en Valparaíso. De hecho, hubo muchas reuniones, yo estuve presente en muchas de esas reuniones, y había sobre la mesa una fórmula de los sectores políticos tradicionales, digamos, de, mira, vamos y propongamos inmediatamente una convención mixta, ¿no? Es decir, una parte Congreso y una parte ciudadanía electa. Y eso lo proponían, y había un consenso, diría yo, bastante amplio y bastante transversal en los sectores políticos, senadores, diputados, ¿no? Conversaciones con el gobierno, etcétera. Y ahí donde nosotros, digo, desde el Frente Amplio decíamos, mira, esto no va a flotar, la convención mixta no va a flotar. Acá abramos la cancha, que la gente decida en un plebiscito la fórmula, y que exista una fórmula que sea 100% elegida por la ciudadanía. Y ok, y que exista también la alternativa de una convención mixta, pero no la pongan sobre la mesa como la única opción, una convención mixta, porque la gente no lo va. Hay un tal nivel de desprestigio, por distintas razones, digamos, del mundo parlamentario, de los políticos tradicionales, etcétera, que la gente va a rechazar esa fórmula, no te va a servir para canalizar la solución del conflicto. Y yo creo que finalmente fue un acierto el que en la papeleta estuvieran estas dos alternativas y que la gente finalmente decidiera. Para mí, reconozco, yo pensé que la mixta, dada la campaña que estaba haciendo un sector de la derecha muy fuerte, muchos recursos por la mixta, pensé más votación. Que iba a ser, no apretado, pero que iba a sacar más votación. Y fue contundente, digamos, ¿no? Yo creo que es una señal de la ciudadanía que no quiere más de lo mismo, que quiere efectivamente representación nueva en la Convención Constitucional, que quiere independientes también, ¿no? Que quiere independientes,
y gente que en el fondo represente el Chile real, ¿no? La diversidad del Chile real. Ahora, no se alcanzó, a juicio del sector político que usted representa como oposición también, la idea que tenían que los pueblos afro, por ejemplo, descendientes estuvieran representados o los independientes tuvieran un trato distinto. Pero de todas maneras quedan conformes de la manera como se estructuró dentro de los 155 que van a formar la Asamblea. A ver, yo creo que esta convención constitucional tiene dos elementos que son muy potentes dada la historia de Chile. Uno, la paridad, que ya se había logrado, ¿no? Eso es una innovación además internacional. Yo creo que no hay experiencia que garantice en el resultado una convención paritaria entre hombres y mujeres. Y luego escaños reservados, que eso sí hay más experiencia en el mundo de participación de los pueblos indígenas en la redacción de una nueva constitución, eso hay experiencia. Y yo prefería obviamente una fórmula que es la que primero intentamos como desde la oposición, ahí sí logramos unidad en la oposición para una fórmula que era supernumerarios en el fondo y una mayor representación. Nosotros queríamos 24 representantes de los pueblos originarios con los afrodescendientes. Pero finalmente tener una negociación con la derecha, porque se necesitaban 3/5 y se necesitaban votos de la derecha en el Senado y en la Cámara para aprobar los escaños reservados en la comisión mixta, hubo que finalmente llegar a un acuerdo que sean dentro de la convención. Eso conversando con los dirigentes indígenas, yo tengo una cercanía bastante fluida, digamos, conversamos mucho con el alcalde de Tirú, Adolfo Millabur, que es un representante de toda una red, no solo de la identidad lafkenche, sino que de toda una red de organizaciones indígenas que quieren participar. Y la verdad es que ellos nos decían, mira, a nosotros nos da lo mismo si son dentro o digamos, supernumerario o van dentro. Eso nos da lo mismo. Ese es un problema de ustedes, de los políticos, digamos, los partidos políticos, si se tienen que apretar el cinturón. Lo que nos interesa es tener voz y voto y estar representados en una proporción que sea cercana al 12%, digamos, que es lo que dice el último censo. Y entonces, en ese sentido, la fórmula final, creo que, si bien no es la ideal, me parece que está bien. Y me parece que hay una contradicción con dejar fuera al pueblo afro, porque en este gobierno, y con parlamentarios de derecha, incluso, instalaron la idea de reconocer legalmente, ¿no? Reconocer en Chile la existencia del pueblo, de los pueblos afrodescendientes tribales, que además tiene que ver con toda con declaraciones también internacionales en materia de pueblos indígenas, afro y tribales. Y es una contradicción dejarlo fuera, digamos, ¿no? Que no hayan estado los votos también del mismo sector de la derecha para incluirlos. Pero bueno, habrá que ver los otros mecanismos para integrarlo, pero al final creo que es bueno que tengan representación, voz y voto los pueblos originarios en la redacción de la nueva constitución. Ahora, toda esta situación del plebiscito tiene el antecedente que usted mencionaba del acuerdo que se firmó en noviembre de ese año, y al mismo tiempo tiene el estallido social como el precedente, digamos, que catapulta todo este tipo de sucesión de hechos que marcan, digamos, esta convocatoria que va a tener una elección, digamos, de quienes van a integrar la Convención Constituyente en abril de este año, de 2021. Eh, pero quedó la secuela de personas detenidas, lesionadas, personas muertas, y eso tiene que ver con derechos humanos y al mismo tiempo con una situación de represión que se calificó por la oposición como brutal contra los manifestantes, de gente que está detenida mucho tiempo. Pero por otra parte, cuando usted y otros parlamentarios plantean la posibilidad de un indulto, se acusa que aquí están tratando de dejar impunes delitos criminales como la quema de buses, del metro, daño a la propiedad privada, a los comercios. ¿Cómo podría entender la opinión pública esta iniciativa que ustedes han emprendido en el Congreso y que parece que va al naufragio, ¿no? A ver, efectivamente Chile en el contexto del estallido social sufre la más grave crisis de violación a los derechos humanos en democracia, ¿no? No hay otro acontecimiento en tan poco tiempo, en tan pocos meses, de una masiva violación de derechos humanos. Eso está documentado en distintos informes nacionales e internacionales y hay querellas presentadas, ha avanzado muy poco la justicia
en cuanto a esas violaciones a los derechos humanos. Hay un informe reciente de la OEA, del CEJA, del Centro de Justicia de la OEA, que critica muy fuertemente el lento avance del Ministerio Público, la Fiscalía, etcétera, para investigar las violaciones a los derechos humanos en Chile. Tenemos una deuda ahí en términos de verdad, justicia, reparación a las víctimas, ¿no? Cientos de personas con trauma ocular, personas que se han querellado por tortura, por abusos sexuales por parte de agentes del Estado. Eso es gravísimo en una democracia, insisto, en una crisis en tan poco tiempo. En ese contexto es que surge esta iniciativa por la libertad de los presos de la revuelta, que es una iniciativa de la sociedad civil. A mí, le cuento una anécdota, a mí me llama un día Fanny Poyarolo y me invita a unas reuniones con familiares de los presos de la revuelta. Y empiezo a participar de una serie de reuniones, se involucran también otros parlamentarios, abogados de derechos humanos, históricos de los tiempos de la dictadura, de abogados, digamos, de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, pero también otros abogados jóvenes, digamos, de la sociedad civil, etc. Y empiezan a haber conversaciones con distintos referentes, Benito Baranda, Carlos Gajardo, Felipe Berrío, distinta gente que empieza a decir, oye, acá hay que buscar una salida política, no puede ser que haya jóvenes que fueron detenidos en el contexto de las movilizaciones sociales, en esta crisis, insisto, de también violación a los derechos humanos, y que lleven 10 meses, un año o más detenidos en prisión preventiva, muchos de ellos en prisión preventiva, solo acusados con partes policiales, con digamos, pruebas muy poco confiables, por decirlo, por la crisis también de legitimidad de la policía, sí, pero sin pruebas además, sin video, o sea, con puros partes policiales y testigos orales, y donde muchas de esas pruebas se van cayendo. Hemos visto, por ejemplo, usted decía el incendio del metro. Hasta el día de hoy no sabemos quién es responsable de los incendios del metro. Ahí tiene que haber habido algún tipo de organización, digamos, con cierto nivel de preparación para hacer esos incendios sistemáticos. Y sin embargo hubo, no sé, 2 personas que fueron acusadas, que estuvieron detenidas, un tío y un sobrino, menor de edad incluso, más de 10 meses en la cárcel, privado de libertad, y se cayeron completamente las pruebas y fueron absueltos. Eso que ocurrió con ese caso en particular ha ocurrido en muchísimos otros casos a lo largo de Chile. A mí me ha tocado escuchar el clamor, de alguna manera, la angustia de familiares que dicen que se conectan a estas reuniones de todo Chile, de Antofagasta, de Punta Arenas, de Concepción, etcétera, de acá de Valparaíso, San Antonio, de muchos de Santiago también, que han golpeado puertas por meses, en el fondo, por sus familiares presos en esta misma realidad. O sea, gente que salió a la calle en el estallido social, como millones de personas que salieron a la calle. Hubo desórdenes públicos, sí, hubo desórdenes públicos, pero fueron detenidos muchos manifestantes que no necesariamente estaban cometiendo delitos y donde, insisto, llevan mucho tiempo privados de libertad sin un debido proceso. Entonces, en ese contexto es que nosotros planteamos este proyecto de indulto general, que es una situación excepcional. Nosotros entendemos que es una situación excepcional, es una atribución que tenemos los senadores, así como el presidente tiene el indulto particular, donde ha indultado, por ejemplo, a criminales de lesa humanidad. En este gobierno, Piñera 2, Piñera 1 indultó también a muchísimas personas privadas de libertad por delitos más graves que de los presos de la revuelta, y los indultó también. Esa es una atribución del presidente, un indulto particular. Pero la Constitución establece que también se puede presentar vía ley, vía proyecto de ley, un indulto general. Y eso es lo que trabajamos, presentamos junto a la senadora Adriana Muñoz, presidenta del Senado, Isabel Allende, Yasna Proboste, Jano Navarro también, que aprovecho de enviarle un saludo fraterno por su situación de salud, y se ha involucrado también en esta causa. Y finalmente lo presentamos y lo estamos tramitando. Recién empezamos el trámite en la Comisión de Derechos Humanos en términos de un estudio en general de audiencias para, usted sabe, todos los proyectos de ley tiene que haber un periodo de audiencia y después se vota la idea general de legislar. Estamos recién en ese... ¿Usted le ve destino a ese proyecto, senador? Yo sé que usted busca que el proyecto arribe a puerto, pero si uno empieza a contar los votos y las opiniones que hemos escuchado, hay una congruencia ahí que marca un eventual rechazo, ¿no? Está difícil, y así se lo hemos manifestado a las familias, lo hemos dicho, y de hecho este proyecto requiere 22 votos para ser aprobado. Si uno cuenta así numéricamente, la oposición tiene 23, pero claramente dentro de la oposición han habido senadores que han opinado críticamente de este proyecto de ley. Y en la derecha mayoritariamente también opiniones críticas, pero ojo que acá
lo que queremos es, además este proyecto va a pasar por la Comisión de Constitución y de Seguridad, o sea, va a pasar por varios filtros, y eso nosotros se lo hemos dicho a las agrupaciones de familiares y de derechos humanos, que tiene difícil destino. Sin embargo, lo que ha ocurrido con este proyecto, y lo hemos conversado con la presidenta del Senado, es que queremos también instalar desde el Poder Legislativo, desde las atribuciones que tenemos, instalar este debate porque creemos que no es posible, que no hay que esconder los problemas bajo la alfombra, y no es posible ver que en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, hayan este tipo de injusticias en definitiva, ¿no? O sea, el tema de la igualdad ante la ley. El ministro Larraín lo decía hace poquito en una entrevista, decía, en Chile tenemos un problema con la prisión preventiva. Hay gente que no debería estar en prisión preventiva o lleva mucho tiempo en prisión preventiva. A propósito, las personas que amenazaron a la fiscal Chong, que levantaron la prisión preventiva y cambiaron la medida cautelar. Eso en muy poco tiempo, pero con los presos de la revuelta tenemos gente, insisto, 10 meses, un año, mucho más allá de los estándares recomendados en prisión preventiva sin condena y sin pruebas contundentes. Ojo con eso, yo creo que ahí tenemos un problema que tenemos que hacernos cargo y estamos haciendo un aporte a ese debate. Veremos después cuando se vote, digamos, ahí estarán los votos, pero estamos empujando la agenda de la libertad de los presos de la revuelta y buscar una salida política. Chile está en un momento de reconstrucción de vínculos, Sergio, y con los jóvenes, yo lo he dicho varias veces, la única respuesta que le damos a los jóvenes que salen a manifestarse no puede ser la represión, la violación a los derechos humanos y la cárcel. ¿Son presos políticos los que están detenidos en estos momentos acusados de cometer distintos delitos? Mire, ese es un debate abierto en Chile. El otro día leía una columna del profesor Claudio Nash de la Universidad de Chile. Él daba un argumento que hay persecución política, porque el Estado, el gobierno tiene herramientas de querellarse, por ejemplo, en algunos casos, con mucha fuerza. Es parte de una querella en algunos casos y en otros no se querella, ¿no? Bueno, ahí hay diferencias y es una decisión política. Lo mismo una discusión antigua sobre los presos políticos mapuches, por ejemplo. El juez Urrutia, Daniel Urrutia, también dice en Chile hay presos políticos. El proyecto de ley no entra en ese debate. El proyecto de ley no pretende demostrar si en Chile hay o no hay presos políticos. Nosotros hablamos de los presos de la revuelta en un contexto de estallido social y de violación a los derechos humanos y donde no se están respetando las garantías fundamentales para muchos casos. Bien. Particularmente, y esto hay que decirlo, insisto, vienen del mundo de la pobreza, hay una desigualdad de trato. Hay una justicia para ricos. Usted sabe, Sergio, los delitos de cuello y corbata, cómo se tratan en Chile. Lo decía el ministro Briones el otro día. Ponce Lerú, por ejemplo, en Chile, o sea, en Estados Unidos debería estar preso, o estaría preso. En Chile se le baja la multa, digamos, ¿no? Paga una multa y que es laxa. Así se tratan los delitos de cuello y corbata. En cambio, cuando eres pobre, todo el peso de la ley de seguridad interior del Estado, querellas, etcétera, prisiones preventivas largas, condenas largas, etc. Y ahí yo creo que tenemos un problema como sociedad chilena. Bien. El senador Juan Ignacio Latorre, representante de la región de Valparaíso en la Cámara Alta, esta profundidad de campos, primer programa de 2021. Hacemos una pausa a través de este sistema digital que nos ha obligado a adoptar como una forma de comunicación para que sea eficiente esta pandemia que se ha prolongado en el tiempo. Llevamos más de 10 meses con esta situación que ha arrojado muertos, personas enfermas y todo eso. Volvemos en un instante con usted, senador, y con usted que está siguiendo este programa a través del canal del Senado. Ya estamos de vuelta aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado para seguir conversando con el senador Juan Ignacio Latorre, representante en la Cámara Alta de la región de Valparaíso. Senador, usted hizo alusión en la primera parte a un hecho que me parece que es muy relevante en el desarrollo de nuestro país y que se ha profundizado en el transcurso del último tiempo a raíz de la pandemia, que dice relación con la pobreza. Incluso la última encuesta Ipsos revela que la gran mayoría de los chilenos considera que un problema grave es la pobreza. Y puntualmente, usted entiendo que está implicado en un proyecto que dice relación con la vivienda por el déficit que hay en Chile, de alrededor de 750.000 viviendas que involucra a unos 2,5 millones de personas. Y en la región de Valparaíso,
el problema pareciera ser más agudo de hacinamiento, tanto en pequeños departamentos y muchos campamentos también que existen. ¿Cuál es el cuadro que usted ve y cuál es la posibilidad de solución y qué contiene el proyecto que ustedes están impulsando? Sí, a ver, primero, Sergio, efectivamente hay una correlación entre pandemia y pobreza, y sobre todo pobreza multidimensional, ¿no? En Chile yo creo que no le hemos tomado suficiente peso a este análisis de la pobreza multidimensional. Hemos estado acostumbrados a medir la pobreza históricamente, ¿no? Solo según ingresos, es decir, los rangos, ¿no?, de ingresos. Entonces, si ganas un poquito más de la línea de la pobreza, dejas de ser pobre estadísticamente, ¿no? Pero lo que nos ha demostrado una manera más moderna, en el fondo, de medir la pobreza es esta multidimensionalidad, donde, entre otras cosas, ves otras dimensiones, no solamente el nivel de ingresos, ¿no?, sino que, por ejemplo, la vivienda, el nivel de hacinamiento, la seguridad de los barrios, el acceso a redes, el acceso a la salud, educación, otros bienes intangibles, capital social, etcétera, distintas dimensiones. Y en eso Chile, yo creo que, y tiene que ver con lo que conversábamos hace un momento del estallido, y ahora con la pandemia queda más reflejado, con más crudeza. El Hogar de Cristo sacaba también hace poco un estudio al respecto. La pandemia, en el fondo, y de hecho hay estudios también de salud pública, ¿no?, lo que se llaman los determinantes sociales de la salud. La gente en situación de pobreza, en situación de exclusión social, se enferma más, muere más, es más vulnerable frente a este tipo de pandemias globales. Digamos, hay una relación, ¿no?, entre la pobreza multidimensional y la pandemia. Yendo al proyecto de vivienda, yo estoy en la Comisión de Vivienda, hay un proyecto de ley que tiene que ver con la integración social, ¿no?, que es un bonito, nadie podría estar en contra de la integración social en vivienda, es decir, que en barrios de clase media, por decirlo así, se construyan viviendas sociales, cosa de favorecer la integración social, ¿no? Ir superando esta lógica de la segregación urbana, ¿no? Esto de decir, bueno, la vivienda social se construye solo en suelo más barato, en la periferia, lejos, pero con eso vas construyendo guetos, sin acceso a redes, sin acceso a la ciudad. Y ahí hay una discusión, ¿no? La gente experta en vivienda, en urbanismo, en desarrollo de las ciudades, dice, a ver, ¿cuál es la discusión? Hay que llevar a los pobres, por decirlo así, en una caricatura, a los pobres al centro de la ciudad, o hay que llevar la ciudad, con todo lo que implica, ¿no?, el desarrollo urbano inclusivo, integral, a las periferias, donde hoy día tenemos cordones completos, ¿no?, sectores completos de población que viven en condiciones muy precarias, no solo de la calidad de la vivienda, el hacinamiento, ¿no?, al interior de una vivienda, sino que todo lo que implica el barrio, ¿no?, la seguridad, la luminaria, acceso a áreas verdes, campos deportivos, acceso a consultorios, escuelas, centros comerciales, transporte, conectividad, etcétera, todo aquello. Entonces, este proyecto de ley, primero, es un paso, digamos, pequeñito. Esto no va a resolver la situación de segregación urbana. Y por otro lado, hay algunas preocupaciones de organizaciones, por ejemplo, patrimoniales, ¿no?, de que acá pudiera haber un interés de las inmobiliarias, ¿no? Sabemos que en el sector de construcción hay un gran interés económico para favorecer, por ejemplo, la construcción de viviendas sociales, pero sin respetar los barrios patrimoniales. Esa es una en este proyecto de ley. O también cómo se pueden relajar ciertos estándares, ¿no? Y también de participación comunitaria, todo lo que es la postulación a viviendas sociales de manera comunitaria y no solo individual. Ese tipo de cosas está ahí en debate con este proyecto de ley, que lo estamos analizando en la Comisión de Senado. Este proyecto ya fue aprobado en la Cámara de Diputados, por lo tanto ahora tiene que sufrir modificaciones, y eso es lo que le hemos pedido al Ejecutivo. Ahí acaba de ingresar hace poco tiempo indicaciones, y tenemos que empezar a discutirlas en la Comisión de Vivienda, pero hay, digamos, sí. Sí, usted es muy joven, ¿ah? Pero yo cuando era estudiante fui muchas veces ahí al sector de Los Teos, de La Obra, de Orcón, todo eso muy cerca de Ventana, y eso era verdaderamente un vergel. Hoy día todo eso es chato, plano, lúgubre, se respira un aire enrarecido todavía, prácticamente la gente en sus casas está inundada, digamos,
por gases tóxicos, también por la polución que circula en el aire y todo eso, esta macrozona de sacrificio se termina con el cierre de ventanas, uno de los centros también contaminantes allí. ¿Cómo ve usted el proceso que se está llevando a cabo? Porque eso también tiene que ver con lo que usted mencionaba, la pobreza. Así es, sí, las zonas de sacrificio, lamentablemente, en Chile que se han ido construyendo a partir de la instalación de empresas, de cordones industriales, ojo, muchos de ellos sin evaluación ambiental. Tienen una especie de licencia, digamos, para contaminar, porque algunos de esos proyectos se instalaron antes de que en Chile existiera normativa ambiental. Recién en el año 93 empieza la primera normativa ambiental, después se hacen algunas actualizaciones. Yo mismo presenté un proyecto de ley, está hoy día en la Comisión de Medio Ambiente, junto a otros senadores de oposición, para que ningún proyecto en Chile tenga esta licencia para contaminar o no sea sometido, digamos, a evaluación ambiental. Es decir, que no sea un pretexto el que haya sido instalado antes de la normativa ambiental. Todos deberían estar evaluados, y más aún en zonas saturadas como son las zonas de sacrificio. Acá en la región, lo que es Quintero Puchuncaví es un ejemplo de aquello. Se cierra ahora una termoeléctrica, Ventana 1, pero lo que hemos dicho, que acá no hay que confundir a la ciudadanía con ese cierre, que además va a ser, ojo, con subsidio del Estado, porque es como hay un subsidio por 5 años que el Estado, con los impuestos de todos los chilenos, se le hace a esta empresa privada para que desconecte en el fondo Ventana 1, pero estamos hablando de las termoeléctricas más obsoletas, eh, que ya deberían haber estado cerradas hace rato. Y lo que muchos plantean, ni siquiera, digamos, nosotros desde la oposición, sino que el mundo científico, ambientalista en Chile, con estudios contundentes, serios, dice: Chile podría cerrar todas las termoeléctricas a carbón, todas las termoeléctricas a carbón, son 28 a lo largo del país, en esta década, en 10 años, adelantar el cierre en 10 años, y al mismo tiempo vas reemplazando esa energía con energías limpias, renovables, que además es un negocio rentable, que es un negocio, digamos, de lo que uno podría decir la economía verde, lo que está planteando la CEPAL, de que en América Latina se debería transitar, ¿no?, hacia energías renovables, a una matriz energética con sostenibilidad ecológica. Eso también es recuperación económica. Claro, Es decir, eso se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, están las capacidades, pero se requiere voluntad política porque implica entrar en cierto conflicto con intereses privados, ya sea de empresas nacionales o extranjeras, que han tenido, yo diría, han gozado de mucho privilegio en Chile en los últimos años. Yo creo que esto también tiene que ver con el malestar, es parte del malestar social, esta ciudadanía que se siente de segunda categoría por vivir en una zona de sacrificio, que tiene que sacrificar, ¿no?, su derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, por un supuesto progreso que tampoco le llega, ¿no? Porque le senador llega Torres, muy poco. a propósito de esta situación, la crisis hídrica no es que vaya a llegar, ya está presente en el mundo y Chile no está ajeno a esta situación. Hemos visto, por ejemplo, el caso de Petorca, La Ligua, en muchos lugares que se reparte agua ya en camiones aljibe y no se ve una salida porque se alega mucho de que los paltos toman agua más que un elefante y la gente tiene que beber agua eh, que puede estar muchas veces contaminada, muchas veces tienen escasa cantidad de agua, le fijaron raciones incluso que son muy limitadas como para cocinar, para tomar, para asearse y todo eso, para lavar la ropa. ¿Cómo se resuelve este problema? Porque esto parece que tiene una urgencia demasiado grande que los demás no alcanzamos a visualizar porque abrimos la llave y tenemos el agua ahí a la mano, ¿no? Bueno, este yo creo que es uno de los temas, en mi opinión, centrales de la discusión en la nueva constitución. Y yo digo que ahí está la raíz del asunto, porque si uno mira la constitución del 80, ¿no?, que ya cumple 40 años, el artículo 19, numeral 24, ya garantiza desde la Constitución la privatización del agua, ¿no?, los derechos privados del agua. Y después el Código del Agua del 81, que lleva, entre paréntesis, lleva muchos años en el Senado de tramitación de una reforma parcial del Código de Agua del 81, una reforma parcial, y por lobby, intereses empresariales, etcétera, no sale. Pues ha costado mucho salir del Senado. Eh, Consagra la privatización del agua. Entonces Chile tiene un problema, efectivamente,
de una herencia que fue impuesta en dictadura en los años 80 en otro contexto, y en este proceso constituyente donde tenemos la posibilidad de hacernos cargo de los desafíos del siglo XXI, ¿no? Una nueva realidad con la información que hoy día existe, la crisis climática, ecológica, la crisis hídrica, ya está documentada científicamente, académicamente, ya de manera contundente. Entonces, toca hacerse cargo. Muchos plantean que Chile tiene la posibilidad de transitar hacia una constitución ecológica, que sea viable, ¿no? Ecológica, y entre ellas se haga cargo de el derecho humano al agua, la priorización del agua, otra institucionalidad, y ahí tenemos que ponernos de acuerdo en aquello, consagrar el derecho humano al agua en la nueva constitución del Estado, ¿no? En donde, como usted dice, priorice el consumo humano, eso tiene que tener una cierta cantidad de agua suficiente y calidad, eso lo consagra también Naciones Unidas, y no se ha priorizado, como usted bien dice, los paltos, digamos, que los paltos no tengan prioridad por sobre las personas. Lo de los paltos, acá lo vemos en Petorca, en Quillota, en Calera, etcétera, cerros completamente plantados de palto, consumen mucha agua, que además ha habido un daño ambiental a todo lo que es, digamos, la flora que nativo y las especies nativas. El problema ahí es de ordenamiento territorial, es decir, el Estado no pone ningún límite al inversionista que dice, mira, yo quiero plantar ese cerro completo, tengo la plata para hacerlo porque es un buen negocio, ¿no? El oro verde que se dice, exportar palta, pero ¿cuál es la huella hídrica? ¿Cuál es el impacto ambiental? No hay evaluación ambiental de estos proyectos tampoco. Entonces Chile tiene una institucionalidad que ha sido muy proclive, digamos, a esta agroindustria de exportación, también a otros proyectos en el sur o centro-sur del país, como la industria forestal, que también son muy buenos negocios lucrativos, pero yo creo que llegó la hora de hacer una evaluación del impacto ambiental, del impacto social, cuánto le dejan al país, de la concentración económica en pocas manos, ¿no? Yo creo que ahí tenemos un problema finalmente de justicia social y de justicia ambiental. Creo yo que el proceso constituyente es una oportunidad de conversar todo esto democráticamente y llegar a un nuevo pacto que supere lo que fue la imposición, diría yo, de un modelo de economía, de capitalismo salvaje en la dictadura en los años 80 y que no hemos logrado hacer un tránsito democrático, ¿no? Hacia un nuevo pacto en el siglo XXI, donde el elemento ecológico y el agua debe ser un elemento central, casi de seguridad nacional, de soberanía alimentaria, No, de vivencia de la especie humana también, digamos, ¿no? Sin agua no hay vida, ¿no? antes que se nos termine el tiempo, no puedo dejar yo de comentarle la situación que se vive hoy día, por ejemplo, con el crimen organizado, el narcotráfico, y adicionalmente en su condición de psicólogo. Le pregunto, ¿qué ocurre con los femicidios en Chile? Que es una escalada que no se detiene. Yo estaba mirando la estadística y en el año que se fue, en el 2020, fue asesinada una mujer cada semana en el país. Entonces, esos dos fenómenos, ¿cómo lo englobaría usted en una situación que sin duda tiene que ver también con un efecto muy importante en la salud mental de los chilenos? Sí, bueno, son temas complejísimos que darían para largo, pero a ver, en breve, lo del crimen organizado, yo creo que hay una oportunidad de pensar en serio lo que ya viene planteando la OEA. Ojo, la OEA, lo conversábamos el otro día con el senador Insulza, que él estuvo a cargo de la OEA, hay informes ya de hace años que dicen la guerra contra las drogas ha fracasado. Ha fracasado en Estados Unidos, ha fracasado en México, en Colombia, en Centroamérica, en distintos países que han implementado una guerra frontal contra las drogas y contra el narcotráfico, que han invertido muchísima plata, ha habido un gastadero de plata impresionante, pero el efecto ha sido todo lo contrario, de aumento de la violencia, aumento de lo que hemos visto lamentablemente en las últimas semanas en Chile, los tiroteos, las balas locas, muere gente civil en las poblaciones, el poder del narco, todo el tráfico de armas, digamos. Bueno, ahí hay una situación que es brutal en términos de fracaso de la guerra contra la droga. Y eso requiere nuevas respuestas, nuevas respuestas, nuevas políticas de droga. Por ejemplo, lo que hizo Uruguay, el presidente que falleció, el expresidente Tabaré Vázquez del Frente Amplio Uruguayo, hicieron una propuesta interesante, que es un camino en la dirección correcta, un paso en la dirección correcta, una nueva regulación, por ejemplo, sobre la marihuana, donde le quitas poder de mercado
y cierto negocio al narco, digamos, ¿no? Es un paso, no es lo único. Esto requiere políticas integrales, multidimensionales, cómo te haces cargo de los barrios, los jóvenes en situación de exclusión, sin oportunidades, etc. Es un negocio tremendo. Entonces, implica un abordaje con nuevas respuestas, nuevas políticas. La guerra contra las drogas fracasó. Y sobre el femicidio, bueno, eso da cuenta que todavía vivimos en una sociedad patriarcal. La violencia de género lamentablemente se expresa de múltiples maneras. La más extrema es el femicidio. Por otro lado, avanza también el movimiento feminista con mucha fuerza, con mucha conciencia. Hemos visto la aprobación del aborto legal, gratuito, en Argentina como una respuesta a salud pública, y eso es un triunfo del movimiento feminista. Entonces, desde el punto de vista de la salud mental, claramente acá hay hay una crisis de salud mental que se relaciona con ambas cosas, ¿no? Lo que hablábamos hace un momento, el tema del consumo de alcohol, el consumo problemático de alcohol y drogas, y la violencia en las relaciones de pareja, ¿no? Donde hay en muchos casos de dependencia económica también, a nivel intrafamiliar. Tiene que ver con los planos de autonomía y participación de las mujeres, ¿no? En la sociedad. La igualdad pareciera ser que le mueve el piso a los hombres, ¿no? Que han sido educados en una cultura machista de control, de roles, digamos, de cambio de roles. O sea, yo creo que acá esto requiere un cambio cultural, también educativo desde las nuevas generaciones, pero también nos tenemos que hacer cargo de el cambio cultural de las generaciones ya adultas, que en el fondo están viviendo una crisis muy, muy profunda, diría yo, en las relaciones, ¿no? En las relaciones humanas, interpersonales, intrafamiliares. Requiere mucho también campañas de educación, de prevención. No solo el punitivismo, el castigo va a resolver estas cosas. Yo creo que acá se requieren cambios mucho más profundos y políticas mucho más profundas para abordar la complejidad y la multidimensionalidad de estos fenómenos. Senador Juan Ignacio Latorre, bueno, llegamos al final de esta conversación que fue muy intensa y esperamos que este año que ya comenzamos a vivir, el 2021, sea un buen año para Chile, para la región de Valparaíso, para su familia, para usted en particular. Así que muchas gracias por esta conversación aquí en Profundidad de Campos en el canal del Senado, ¿eh? Muchas gracias, Sergio, por la conversación. También un saludo y un feliz año 2021, un buen año para todos. Que sea muy bueno. Feliz año para usted también. Será hasta la vista.